Vamos a buscar Mateo capítulo 1. Vamos a leer del versículo 18 al 25. Y el que diga primero amén, que los lea todos. Mateo 1, 18 al 25. Amén. Todos. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María a tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Amén. La Nueva Traducción Viviente, este último versículo dice: pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Y el mensaje de hoy se titula Conceptos erróneos de la Navidad. Los acontecimientos tradicionales de la historia de Navidad son bien conocidos por todos los cristianos. El nacimiento de Jesús incluye a pastores en el campo en pleno invierno, un bebé nacido en un establo, sin lugar en la posada, y 3 reyes magos que llevan regalos. Estos aspectos del relato están firmemente fijados en la mente popular. Pero quienes conocemos la Biblia, debiésemos preguntarnos: ¿hay que hacer una distinción crítica entre el texto y la comprensión tradicional del mismo? ¿Han añadido los siglos significados a nuestra comprensión del texto que no están allí? Haciendo un símil, un anillo de diamantes es admirado y usado con orgullo, pero con el paso del tiempo debe ser llevado a un joyero para que lo limpie y le devuelva su brillo original. Cuanto más se use el anillo, mayor será la necesidad de una limpieza ocasional. Luego, entonces, entre más familiarizados estamos con una historia bíblica, más difícil es verla fuera de la forma en que siempre se ha entendido. Y cuanto más tiempo permanezca la imprecisión de la tradición, sin ser cuestionada, más profundamente se hundirá en la conciencia cristiana. La historia del nacimiento de Jesús es una de esas historias. La comprensión tradicional del relato, comparado con el Evangelio de Lucas, contiene una serie de fallas críticas. Conforme al Evangelio, podemos señalar algunos puntos que generalmente en nuestra cultura occidental se pasan por alto. Y el primer punto que voy a señalar es que José regresaba a su pueblo de origen. Lucas 2, del 1 al 5. Lucas 2, del 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Amén. Hubo un censo que fue ordenado por César Augusto, que gobernó el Imperio Romano del 27 a.C. al 14 después de Cristo. El propósito de ese censo fue para el pago de los impuestos. Todo el mundo viajó a su pueblo ancestral a registrarse
en la nómina de impuestos. José y María hicieron el viaje, unos 130 kilómetros desde su ciudad de Galilea hasta la antigua ciudad de Belén, que fue el hogar familiar del famoso rey David. En Oriente Medio, los recuerdos históricos son largos y la familia extensa, con su conexión con su pueblo de origen, es importante. En un mundo así, un hombre como José podría haber aparecido en Belén y decirle a la gente: yo soy José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Y la mayoría de las casas de la ciudad estarían abiertas para él, porque José era un miembro de la realeza, es decir, pertenecía a la familia del rey David. Vean Lucas 3, 31 y 32. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Amén. Entonces, José era descendiente del rey David. Y la familia de David era tan famosa en Belén que, al parecer, la gente local la llamaba la ciudad de David. Yo nunca había oído que a Monterrey le dijeran la ciudad de las montañas, pero los regios así le dicen. Sí, ciudad de las montañas, pues para montañas el DF. Pero los regios le dicen la ciudad de las montañas. Bueno, la gente de Belén llamaba a Belén la ciudad de David. Aunque todo el mundo sabe que las escrituras hebreas se referían a Jerusalén como la ciudad de David. Sin embargo, a nivel local, muchos, como ya leímos, llamaban a Betlehem, casa de pan, que es realmente como se llama Belén, la ciudad de David. Así que José habría sido bienvenido en cualquier lugar de la ciudad. Otro punto que quiero destacar es el alumbramiento. Lucas 2, del 6 al 7. Lucas 2, del 6 al 7. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Mientras ellos estaban allí, no venían caminando, no les agarró la noche. José tuvo tiempo para hacer los arreglos adecuados. Aunque el cristiano promedio piensa que Jesús nació la misma noche en que la familia llegó a Belén, de ahí la prisa y la disposición de José para aceptar cualquier refugio, incluso el cobijo de un establo. María tenía parientes en un pueblo cercano. Unos meses antes del nacimiento de Jesús, María había visitado a su prima Isabel en la región montañosa de Judea y fue acogida por ella. Bueno, Belén estaba ubicada en el centro de Judea. Por lo tanto, cuando María y José llegaron a Belén, estaban a poca distancia de la casa de Zacarías e Isabel. Si José no hubiera podido encontrar refugio en Belén, naturalmente habría recurrido a Zacarías e Isabel. Por otra parte, en todas las culturas se presta especial atención a la mujer que está a punto de dar a luz. Las sencillas comunidades rurales de todo el mundo siempre ayudan a una mujer en el parto, independientemente de las circunstancias. Debemos imaginar que Belén fue una excepción. ¿No había sentido del honor en Belén? Seguramente la comunidad se habría hecho responsable y habría ayudado a José a encontrar un lugar adecuado para María y proporcionarle la atención que necesitaba. Rechazar a un descendiente de David en la ciudad de David sería una vergüenza indescriptible para todo el pueblo. Pero las tradicionales posadas navideñas refuerzan año tras año la idea de una comunidad
y un mesonero desalmados. Sin embargo, en el texto no se especifica el tiempo que la pareja pasó en Belén antes del nacimiento, pero seguramente fue lo suficientemente largo para encontrar un refugio adecuado o para acudir a la familia de María. Este mito de la llegada nocturna y el nacimiento inminente está tan profundamente arraigado en la mente cristiana popular que es importante indagar en su origen. ¿De dónde surgió esta idea? Bueno, la fuente de esta interpretación errónea se remonta aproximadamente a 200 años después del nacimiento de Jesús, cuando un cristiano anónimo escribió un relato ampliado del nacimiento de Jesús que ha sobrevivido y se llama el Protoevangelio de Santiago. Lo puedes bajar de internet, son como 11 páginas. Sin embargo, Santiago, el que escribió la carta, no tuvo nada que ver con eso. Al leerlo, es obvio que el autor no era judío y no conocía la geografía de Tierra Santa, y mucho menos la tradición judía. En ese periodo de la historia, el siglo II después de Cristo, muchos escribieron libros en los que sugerían, como los autores, a personajes bíblicos. Así eran aceptados. Los eruditos fechan la creación de esta, lo voy a llamar novela, alrededor del año 200 después de Cristo. Se encuentra repleta de detalles imaginativos. Inclusive Jerónimo, que vivió del 347 al 420 después de Cristo, es el traductor a la Vulgata latina, famoso erudito, no aceptó este protoevangelio como canónico y lo atacó. Fue compuesto en griego, pero traducido al latín, siriaco, armenio, georgiano, etíope, copto y eslavo antiguo. Así que corrió por todas partes. El autor había leído los evangelios canónicos, pero no estaba familiarizado con la geografía de Tierra Santa. Por ejemplo, en la novela el autor describe el camino entre Jerusalén y Belén como un desierto. Pero no es así. Se trata de una rica tierra de cultivo. En la novela, cuando se acercan a Belén, María le dice a José: José, bájame del asno, porque el niño que lleva adentro me apremia para que salga. En respuesta a esta petición, José deja a María en una cueva y se apresura a ir a Belén en busca de una partera. Después de ver visiones fantasiosas en el camino, José regresa con la partera, pero el bebé ya ha nacido. Se enfrenta a una nube oscura y luego a una luz brillante que ensombrece la cueva. Y de la nada aparece una mujer llamada Salomé, quien se encuentra con la comadrona, la cual le dice que una virgen ha dado a luz y sigue siendo virgen. Salomé expresa sus dudas ante esta maravilla y como resultado su mano se vuelve leprosa. Después de un examen, la afirmación de María es vindicada y entonces, de repente, un ángel se para frente a Salomé y le dice que toque al niño. Ella lo hace y la mano enferma se cura milagrosamente. Pero el primer milagro de Jesús, sin importar lo que diga el evangelio del pseudo Tomás, que es un apócrifo de la infancia de Jesús que data de una fecha anterior al siglo V, lo encontramos hasta las bodas de Caná, Juan 2:11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de Juan 2:11. Juan. Sí, me toca. Juan 2:11. Sí. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El primer milagro que hizo Jesús fue cuando convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Pero los autores de novelas populares suelen tener buena imaginación. Basta con leer el libro del Mormón de Joseph Smith. Una parte importante de la historia de esta novela es que Jesús nació antes de que sus padres llegaran a Belén. Esta novela es la primera referencia conocida a la noción de que Jesús nació la noche en que María y José llegaron a Belén o cerca de ella.
El cristiano promedio nunca ha oído hablar de este libro. Sin embargo, está inconscientemente influenciado por él. La novela es una expansión fantasiosa del relato del Evangelio, no de la historia del Evangelio en sí. Regresando al texto del Evangelio y tomando en cuenta los contextos culturales e históricos. ¿Cómo podría un pueblo judío no ayudar a una joven madre judía a punto de dar a luz? Aunque hubiera sido samaritana, le hubieran ayudado. Entonces surgen algunas preguntas. ¿Cómo debemos entender el texto? ¿Dónde estaba el pesebre? ¿Qué era la posada? Bueno, en respuesta a estas preguntas, es necesario resaltar que la historia del nacimiento de Jesús es auténtica, pues considera la geografía y la historia de Tierra Santa. El texto registra que María y José subieron de Nazaret a Belén. Y efectivamente, Belén está construida sobre una colina que es más alta que Nazaret. En segundo lugar, el título de Ciudad de David era probablemente un nombre local al que Lucas añade que se llama Belén, para beneficio de los lectores no locales, nosotros. En tercer lugar, el texto informa al lector que José era de la casa y del linaje de David. En el Medio Oriente, la casa de fulano de tal significa la familia de fulano de tal. Y posiblemente es por eso que Lucas añadió el término linaje, para asegurarse de que fuera más claro para sus lectores. Recordemos que Lucas está escribiendo para los gentiles. Lucas no cambió el texto, que aparentemente ya estaba fijado en la tradición cuando lo recibió. Vean Lucas 1:2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Tal y como nos lo enseñaron. Lucas estaba investigando y narrando algo que ya estaba. Sin embargo, sí se tomó la libertad de añadir algunas notas explicativas. Y eso es lógico. Está escribiéndole a los gentiles. Mateo está escribiendo a los judíos. Entonces, Mateo no te da explicaciones. Él da por hecho que tú eres judío y entiendes. En cuarto lugar, Lucas menciona que el niño estaba envuelto con pañales. Esta antigua costumbre se menciona en Ezequiel 16:4. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal ni envuelta en pañales. Entonces, Ezequiel aquí narra lo que era la costumbre de hacer con un recién nacido. Y Ezequiel es del siglo 100 a.C. Y esta costumbre todavía se practica hoy en día entre la gente de las aldeas en Siria y lo que llaman Palestina. Finalmente, una cristología davídica aparece en el relato. Estos 5 puntos enfatizan que la historia fue compuesta por un judío mesiánico, en una etapa muy temprana de la vida de la iglesia. Para la mente occidental, la palabra pesebre invoca las palabras establo o granero, pero en las aldeas tradicionales de Oriente Medio, ese no es el caso. La gente de gran riqueza naturalmente habría tenido habitaciones separadas para los animales, pero las casas sencillas a menudo no tenían más que 2 habitaciones. Vean la imagen que mandé. Una de ellos era exclusiva para los invitados, que podría estar adosada al extremo de la casa o ser una cámara del profeta en el techo, como en la historia de Elías. Vean Primero de Reyes 17-19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Entonces recordemos que le habían preparado un lugar especial para Elías, y que eso se conocía como la cámara del profeta. Bueno, la habitación principal
en estas casas sencillas del primer siglo, era una sala familiar donde toda la familia cocinaba, comía, dormía y vivía. El extremo de la habitación, junto a la puerta, estaba un poco más baja que el resto del suelo, o estaba bloqueado con pesadas maderas. Cada noche, a esa área designada, la vaca de la familia, el burro y algunas ovejas eran conducidos, y todas las mañanas sacaban a esos mismos animales, atándolos en el patio de la casa, y se limpiaba el establo. Este tipo de casas puede ser rastreada desde la época de David hasta mediados del siglo XX. El techo es plano y puede tener una habitación de invitados construida sobre él, o se puede adjuntar una habitación de invitados al final de la casa. La puerta del nivel inferior sirve de entrada para personas y animales. El granjero quiere que los animales estén en la casa todas las noches, porque proporcionan calor en invierno y están a salvo de ser robados. La mayoría de las traducciones afirman que después de que el niño nació, fue acostado en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Y eso suena como si hubieran sido rechazados por la gente de Belén, pero no fue así. Hay una trampa en el lenguaje tradicional. Ninguna habitación en la posada se ha entendido como que la posada tenía varias habitaciones y todas estaban ocupadas. Pero luego pensamos en hoteles. Como si el letrero de "no hay vacantes" ya estuviese encendido cuando José y María llegaron a Belén. Pero la palabra en el original griego, topos, que es lugar, región, territorio, sitio, localidad, puesto, no se refiere a una habitación en una posada, sino más bien al espacio. Y es importante tener presente esta corrección al dirigirnos a la palabra que se nos ha dicho que era una posada. La palabra griega en Lucas 2:7, que comúnmente se traduce como posada, es katálima. Mesón, hospedaje para viajeros, habitación, habitación para visitas. Esta no es la palabra ordinaria para una posada comercial. En la parábola del buen samaritano, vean Lucas 10, 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. El samaritano lleva al herido a una posada. La palabra griega en ese texto es pandogion, que significa posada, alojamiento para viajeros. Y está formada por 2 palabras. La primera parte es pan, que significa todos, y la segunda parte es déjome.
que aparece como un verbo y significa dar la bienvenida, recibir como huésped. El pandogión significa entonces el lugar donde se recibe a todos, es decir, una posada comercial. Este término griego común para una posada era tan ampliamente conocido en todo el Medio Oriente que a lo largo de los siglos fue absorbido como una palabra griega prestada al armenio, copto, árabe y turco con el mismo significado, una posada comercial. Si Lucas esperaba que sus lectores pensaran que José fue rechazado en una posada, habría usado la palabra pandogion, que claramente significa una posada comercial. Pero en Lucas 2:7 es un catálima, el que está abarrotado. ¿Qué significa entonces esta palabra? Literalmente un catálima es simplemente un lugar para quedarse y puede referirse a muchos tipos de refugios. Las tres opciones para esta historia son posada, que es la traducción original, casa, la tradición bíblica árabe por más de 1000 años, y habitación de invitados, la elección de Lucas. De hecho, Lucas usó este término clave en otra ocasión en su evangelio, donde se define en el texto mismo. Jesús les dijo: al entrar en la ciudad, verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta dónde está el catálima, el aposento en donde comerá la Pascua con sus discípulos. Entonces él les mostrará un gran catálima, aposento alto, ya dispuesto. Hagan allí los preparativos. Eso viene en Lucas 22, del 10 al 12. Así que la palabra traducida como aposento es catálima, que claramente es una habitación de invitados en una casa privada. Este significado preciso tiene mucho sentido cuando se aplica a la historia del nacimiento. En Lucas 2:7, Lucas les dice a sus lectores que a Jesús se le colocó en un pesebre, en la sala de estar, porque en esa casa de habitación de invitados, en esta casa la habitación de invitados ya estaba llena. Piénsalo, si al final del Evangelio de Lucas la palabra catálima significa una habitación de huéspedes, adjunta a una casa privada, ¿por qué no tendría el mismo significado en el principio de su Evangelio? Esta opción para catálima fue elegida por Alfred Plummer, un teólogo inglés que vivió del 1841 a 1926, y tiene un comentario que fue muy influyente, que se publicó a finales del siglo XIX. Él escribió: es un poco dudoso que la conocida traducción en la posada sea correcta. Es posible que José hubiera confiado en la hospitalidad de algún amigo en Belén, cuya habitación de huéspedes, sin embargo, ya estaba llena cuando él y María llegaron. Ahora, ¿por qué esta comprensión no fue adoptada por la Iglesia ni en Oriente ni en Occidente? Bueno, en Occidente la Iglesia no ha puesto atención a estos detalles. Pensamos como griegos, aunque no hablemos griego. Mientras que en Oriente, la presencia cristiana dominante es la Iglesia ortodoxa en sus diversas ramas. Y el cristianismo en Oriente Medio se ha centrado tradicionalmente en que el nacimiento ha tenido lugar en una cueva, por lo que no está interesada en considerar el nacimiento en una casa privada, con todo el cuidado y el apoyo que otras mujeres habrían dado. Así que entre los cristianos de Oriente y Occidente ha habido razones por las que se ha descuidado una nueva comprensión de este texto. De alguna manera como que aplican el: si no está roto no lo compongas, no lo cambies. En resumen, una parte de lo que Lucas nos dice sobre el nacimiento de Jesús es que José y María viajaron a Belén.
donde fueron recibidos en una casa privada, en el espacio familiar. El niño nació, fue envuelto y literalmente acostado, recostado, en la sala de estar, en el pesebre. Y la palabra que utiliza es fatni, que es una caja de alimentación, un pesebre de heno, y también puede ser establo de alimentación, el cual estaba construido en el suelo o hecho de madera. Y te vuelvo a decir, ve la imagen que mandé con este mensaje. ¿Por qué no fueron llevados a la habitación de invitados? Y es una pregunta que surge naturalmente. Y la respuesta es que la habitación de invitados ya estaba ocupada por otros huéspedes. Pero la familia anfitriona aceptó afectuosamente a María y José en la habitación familiar de su casa. Esta, naturalmente, estaría despejada de hombres para el nacimiento de su protótocos. Y esta palabra se traduce como primogénito, no unigénito, primogénito. La partida del pueblo y seguramente otras mujeres, por cierto, protótocos, literalmente sería primer embarazo. Entonces la partida del pueblo y seguramente otras mujeres habrían asistido en el parto. Después de que el niño nació y fue envuelto, María acostó a su recién nacido en un pesebre lleno de paja fresca y lo envolvió en pañales. Así que José estaba preparado para el nacimiento. No lo agarró por sorpresa a medio camino. Tercer punto, los pastores. Lucas 2, del 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres, no como normalmente se cita. Buena voluntad para los hombres. No, ¿cómo dice eso? Normalmente se cita para los hombres de buena voluntad. No, dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Otra cosa que se cita mal, ¿no? Los pastores en el siglo I eran pobres. Y las tradiciones rabínicas los etiquetan como impuros. A pesar del Salmo 23, que comienza diciendo que el Señor es mi pastor. No está claro cómo una metáfora tan elevada se convirtió en una profesión impura. En la literatura rabínica se registran 5 listas de oficios prohibidos, y en 3 de las 5 aparecen los pastores. Y aunque estas listas provienen de los tiempos posteriores al Nuevo Testamento, bien podrían reflejar ideas que estaban en desarrollo en la época de Jesús. En cualquier caso, eran tipos humildes. Por cierto, su testimonio no era válido ante los tribunales de justicia, porque los consideraban demasiado ignorantes y poco confiables. Pero en Lucas 2, del 8 al 14, son las primeras personas en escuchar el mensaje del nacimiento de Jesús. Por cierto, los pastores no habrían estado en el campo en diciembre. Las ovejas se cuidaban al aire libre entre abril y noviembre. Y para que ubiques a Belén, está más o menos en la misma latitud que Dallas, Texas. Y Dallas está a 150 metros sobre el nivel del mar, mientras que Belén está
a 775 metros sobre el nivel del mar. Chécate las temperaturas que hay en Dallas en esta época. No sabemos exactamente cuándo nació Jesús. Ahora, si quieres un cálculo de la fecha más probable en que haya nacido Jesús, te invito a que busques mi mensaje semanal que se titula El Mesías nació en Sucot. Pero recuerda que el 25 de diciembre fue adoptado por los cristianos de Occidente como la fecha para celebrar su nacimiento. ¿Qué crees? Hasta el siglo IV. Los de Oriente optaron por el 6 de enero. Y es bien curioso, optan por el 6 de enero porque se negaban a cambiar el calendario juliano. Y en el calendario juliano, el 6 de enero, hoy correspondería al 25 de diciembre. Cuando leemos la historia, los pastores tuvieron miedo al principio. Siempre que se aparece un ángel, lo primero que dice a los hombres es: no teman. Probablemente estaban asustados por la vista de los ángeles, pero luego se les pidió que visitaran al niño. Y pongámonos en sus zapatos, desde su punto de vista. Si el niño era verdaderamente el Mesías, seguramente los padres lo rechazarían si intentaban visitarlo. ¿Cómo se podía convencer a los pastores de que esperaran una bienvenida? Bueno, los ángeles se anticiparon, mejor dicho Dios, a esta ansiedad y les dijeron a los pastores que encontrarían al bebé envuelto en pañales, que era lo que los campesinos, como los pastores, hacían con sus hijos recién nacidos. Las madres judías usaban piezas de tela para arropar a sus recién nacidos, para protección y para darles calor. Además, les dijeron que estaba acostado en un pesebre, que es donde se pone el alimento. Es decir, encontrarían al niño Jesús en un hogar campesino, ordinario, como el suyo. No estaba en la mansión de un gobernador, ni en la habitación de invitados de un rico comerciante, sino en una sencilla casa de 2 habitaciones, como las de ellos. Y muchos de ellos solamente han de haber tenido una habitación. Esta fue una muy buena noticia, porque tal vez no se les diría: váyanse, pastores inmundos. Alentados de esta manera, los pastores se dirigieron a Belén, a pesar de su baja condición. Al llegar, contaron su historia y todos quedaron asombrados. Después se fueron, alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Claramente, encontraron a la familia en un alojamiento perfectamente adecuado, no en un sucio establo. Si al llegar hubieran encontrado un establo maloliente, una madre joven asustada y un José desesperado, habrían dicho: esto es indignante, vengan a casa con nosotros, nuestras mujeres cuidarán de ti. Los pastores habrían trasladado a la pequeña familia a sus propias casas. El honor de toda la aldea descansaría sobre sus hombros y habrían sentido la responsabilidad de cumplir con su deber. El hecho de que se marcharan sin mover a la joven familia significa que los pastores sintieron que no podían ofrecer una hospitalidad mejor que la que ya se les había ofrecido. La gente del Medio Oriente tiene una tremenda capacidad para mostrar honor a los invitados. Y vámonos hasta Génesis 18, del 1 al 8. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él.
Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Amén. Entonces vean, desde la época de Abraham se nota la hospitalidad. ¿Tú crees que descendientes de Abraham no iban a haber mostrado hospitalidad? Los pastores recibieron la buena voluntad de Dios. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Eso se lo escribió Pablo a los Corintios en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 26 al 29. Repito, los pastores recibieron la buena voluntad de Dios, porque la conclusión es que las buenas nuevas son para todo el que quiera recibirlas. Mateo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Entonces dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes se turba porque es un idumeo, no es descendiente del rey David. Sabe que el trono que ocupa no le pertenece. Y toda Jerusalén se turba porque conocen que Herodes es cruel, que es vengativo. Los pastores dejaron a la familia mientras alababan a Dios por el nacimiento del Mesías y por la calidad de la hospitalidad en el hogar en el que nació. Esta es la piedra angular de la historia de los pastores. El niño nació para la felicidad de los pastores.
los pobres, los humildes, los rechazados. Pero también vino por los ricos y los sabios, que luego aparecen con oro, incienso y mirra. Mateo informa a sus lectores que los magos, en una parte dice que fueran reyes, entraron en la casa. La palabra que utiliza es Ikia, que se puede traducir como casa, morada, construcción, puede ser familia, ya sea por vínculo sanguíneo, de matrimonio, también la relación amo-esclavo u obrero-patrón. Entonces entraron en la casa donde vieron a María y al niño. La historia de Mateo confirma la sugerencia de que el relato de Lucas describe un nacimiento en una casa privada. Con esto en mente, se resuelven todos los problemas culturales. José no estaba obligado a buscar una posada comercial. No aparece como un esposo inepto e inadecuado que no puede satisfacer las necesidades de María. Del mismo modo, José no enfureció a los parientes de su esposa al no acudir a ellos en una crisis. El niño nació en el ambiente normal de un hogar campesino, poco tiempo después de su llegada a Belén, y no hubo ningún posadero desalmado con quien tratar. Un miembro de la casa de David no se sintió humillado por el rechazo, ya que regresó al pueblo de origen de su familia. La gente de Belén ofreció lo mejor que tenía y preservó su honor como comunidad. Los pastores no eran unos tontos de corazón duro, sin la presencia de ánimo para ayudar a una familia necesitada de extraños. Si en tu casa tienen la costumbre de poner un nacimiento, este puede permanecer como está, con todos los animalitos que sueles colocar. Yo te diría que el pesebre debería estar vacío, porque ese niño no se quedó como un niño. El niño Dios es un mito más. Ese niño creció, se hizo hombre. Cuando tenía 30 años, empezó a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Arrepiéntanse porque el reino de los dioses está acercado. Ese hombre estuvo dispuesto a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y morir crucificado por tus pecados y los míos. Ese niño no se quedó como niño. Creció, fue un hombre, fue crucificado y resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Así que si pones un nacimiento, déjalo sin niño, porque el niño creció. Otra cosa que quiero que recuerdes es que ese pesebre estaba en un lugar cálido y acogedor. No en un establo sucio, frío y solitario. Mirar la historia bajo esta luz elimina las capas de mitología interpretativa que se han acumulado a su alrededor. Jesús nació en una sencilla casa de pueblo de 2 habitaciones, como la que el Medio Oriente ha conocido durante al menos 3000 años. Lo que sí debemos reescribir son nuestras pastorelas, las obras de Navidad, pero al reescribirlas, la historia se enriquece, no se abarata. Es como ese anillo de brillantes que llevas a limpiar, porque entonces estamos siendo fieles a las Escrituras y a los contextos sociales, culturales, históricos y geográficos. Y termino diciendo, las buenas nuevas no son de temporada, sino para cada día. Amén. Señor, pues te damos gracias por esas buenas nuevas de salvación que tú nos has dado, por esas buenas nuevas de salvación que fueron primeramente dadas a los pastores, y que desde que partiste a estar a la diestra del Padre, estar en tu trono de gloria,
Nos diste la orden de llevar hasta lo último de la tierra, de ser tus testigos, en lo que sea nuestra Jerusalén, en toda nuestra Judea, en lo que sea nuestra Samaria y hasta el último de la tierra. Te damos gracias porque tenemos el don del Espíritu, porque el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo vinieron a morar en nosotros, porque somos tu templo, porque somos tu habitación. No un sucio establo, porque es un lugar que tú limpiaste. Nosotros estamos limpios por la palabra que nos has hablado. Pero esa palabra que nos has hablado, que seamos fieles y la comportamos con aquellos que necesitan oír la verdad, no solamente en esta temporada navideña, sino a lo largo de todo el año. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amigos y hermanos de internet, si el Señor no dice otra cosa, pues nos vemos antes de que termine el año, la próxima semana. Y recuerda que lo importante de la Navidad no es Santa Claus, no son los regalos, es Jesucristo. Shalom, shalom.